La justicia en el estado de Puebla exhibe su peor momento al utilizar viejas y todavía actuales prácticas de desaparición forzada, tortura, continuas violaciones a los derechos humanos, de procedimientos y de las garantías constitucionales. Así obra constancia en el expediente relativo al secuestro de Izar Becano integrado por la Procuraduría General de Justicia a través de la DGADAI, en el que se inculpa al estudiante de estomatología de la UAP, Ángel Carrasco López, tomándolo como chivo expiatorio en vez de soltar persecución sobre los sujetos armados con pistolas plenamente identificados por la DGADAI que secuestraron y asesinaron a la víctima, y además negociaron el importe del rescate. Como todo está plasmado para condenar a Ángel de Jesús, la PGJ ya no pretende molestar a los verdaderos secuestradores, dejándolos libres y sigan cometiendo sus fechorías. En una entrevista radiofónica el 8 de junio se escuchó la voz del procurador declarando al respecto: tenemos perfectamente... Bueno, desde luego que ahí se determinó la consignación de diversas personas, como en su momento se dio a conocer, están sometidos a proceso. En el expediente de averiguación previa 196/2015 del Juzgado Segundo Penal de Puebla, se puede leer muy claramente cómo el familiar de la víctima del secuestrado indica que la voz del que negoció el rescate no corresponde a ninguna de los que están detenidos. Así como este hecho, hay otros indicios en manos de las autoridades judiciales. Nuevamente escuchemos la declaración a la prensa por parte del procurador al respecto de más personas o actores intelectuales involucrados. No existen elementos que nos lleven a justificar esa hipótesis. Quienes han señalado que faltó algún autor intelectual, en fin, en la averiguación previa que desarrolló secuestros no hay ningún dato que permita sustentar esa hipótesis. En todo México ya se habla del nuevo sistema penal acusatorio y en Puebla, sin existir pruebas de la culpabilidad, se detienen a personas con prefabricadas narraciones respaldadas por procedimientos incongruentes para con las leyes, la Constitución y los tratados internacionales, como si fueran un pequeño olvido hablar de la existencia de los otros actores principales de los hechos que nos llevarían a identificar a los verdaderos criminales y soltar a Ángel Carrasco López, que aún inocente ya está con auto de formal prisión. Todo indiciado tiene derecho a un juicio justo, pero en este caso se practicó la desaparición forzosa, la tortura, las amenazas psicológicas y se le impidió nombrar a un defensor. No se le dieron las facilidades para efectuar una llamada telefónica, no se le puso a disposición de la autoridad judicial de manera inmediata, sino hasta 4 horas después de torturado. Antes y durante su estancia en el DGADAI, cuando fue consignado ante el juzgado, la juez no valoró las evidencias y hasta ese momento proveyó de la copia del expediente, aunque se había solicitado con antes, quedando en estado de indefenso legal y sin más, solo respetando el término, la juez le dicta auto de formal prisión. Los plazos de defensa jurídica para presumir de su inocencia no fueron reconocidos ni respetados, aún el despliegue publicitario ante los medios de comunicación emprendido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, sin tener pruebas de culpabilidad, no respetó el derecho al honor y buen nombre de él ni de su familia. A esto le llama juicio justo la PGJ de Puebla. Al parecer, en tiempos de elecciones les hacía falta demostrar que en Puebla sí se aplica la ley, pero la ley del linchamiento social y el encierro en la cárcel. Al respecto, escucharemos al procurador del Estado de Puebla, quien con su dicho avala todo el proceder del personal de su dependencia y sobre su supuesto apego a la legalidad. Contamos con los elementos suficientes para procesar a los detenidos y la juez se encargará de dictar sentencia. Tenemos perfectamente acreditada la participación de las personas que fueron detenidas y desde luego tenemos los elementos para afirmar la responsabilidad de ellos. En su momento será el juez el que determinará, desahogado el proceso como corresponde, al emitir su sentencia, pero los elementos son muy claros. Como el procurador puede afirmar con certeza sobre un proceso incompleto y lleno de irregularidades, donde las garantías constitucionales, donde el Estado de Derecho, solo un nombre se le puede dar a este proceso: es un juicio arbitrario, acompañado de impunidad para procesar a un inocente causándole daños irreparables. Levantamos la voz para pedir justicia, cualquiera puede estar expuesto a que viva esta desgracia. Pedimos que se castigue a los responsables del secuestro y asesinato de Izar Becano y se aplique un justo juicio al estudiante de la UAP, Ángel Carrasco López, con el que se pueda demostrar su inocencia. Saldremos a las calles si así sea necesario, estaremos en pie levantando la voz hasta lograr su liberación. En tanto, sigamos en oración pidiendo a Dios nuestro Señor y a la Virgen de Guadalupe ilumine las inteligencias y mueva corazones para que actúe la justicia del poder.
Agradecemos la solidaridad de las personas y de las organizaciones. Sigamos denunciando y levantando la voz. Evitemos que a futuro ya no se cometan más este tipo de atropellos e injusticias. No más inocentes encarcelados. Somos Ángel.